todos y bienvenidos al podcast del día de hoy. En este espacio exploraremos las tribus que mueven al mundo. Hoy nos sumergiremos en una comunidad digital que ha crecido de forma acelerada en los últimos años, los gamers. ¿Por qué elegimos esta tribu? Es porque ya no son un grupo de nicho. El gaming es una industria multimillonaria, una forma de socialización y una cultura con sus propios códigos, lenguajes, héroes y espacios. Pero ¿qué hay detrás de esta pantalla? ¿Cómo es que piensan los gamers y qué necesitan realmente? Hoy buscamos responder la pregunta central: ¿cómo piensa y qué necesita esta comunidad gamer? Primero, entendamos quiénes son los gamers. Esta tribu digital incluye desde adolescentes que juegan en línea con amigos hasta adultos que compiten profesionalmente o crean contenido. Imaginando el colectivo gamer en este espacio, podemos ver tecnologías, pantallas, conexión global, valores como la estrategia, la competencia, el logro, la colaboración y la personalización. Existen ídolos como streamers y de eSports games, players, y pues existen varios espacios comunes además que comparten pues esta comunidad que es Twitch, Discord, YouTube Gaming y Steam. También podemos observar los hábitos comunes de la comunidad gamer. El juego diario o frecuente, participación en comunidades en línea, consumo activo de contenido gamer, videos, torneos, reseñas, inversión en hardware, skins, membresías, etc. y horarios flexibles dentro de la vida digital intensa. Pero no todo es diversión. También existe dentro de pues, todo esto mucha ansiedad, burnout, soledad, búsqueda de sentido y deseos muy humanos de trascender. Y bueno, el día de hoy nos encontramos con un miembro de esta tribu. Su nombre es Oscar Reyes y está acostumbrado a el gaming. Es una persona que puede considerarse gamer. Entonces, mucho gusto, Oscar. Hola. Muchas gracias por venir el día de hoy a nuestro podcast para descubrir un poco más sobre esta comunidad. Nos gustaría, pues, conocer lo que es la vida dentro de esa visión, de esa cosmovisión del gaming. Entonces, pues vamos a hacerte una serie de preguntas. Me parece. Bueno, la primera es, ¿cómo te describirías como gamer? Pues mira, es una pregunta interesante porque creo que hay muchos tipos de gamers diferentes, ¿no? Existen gamers que a lo mejor solo juegan juegos de primera persona, en tercera persona, juegos de historia. Yo me considero un gamer mucho de títulos de eSports, que son títulos más competitivos, tipo shooters o juegos como League of Legends, que son... el género al que le llaman es MOBA, Multiplayer Online Battle Arena, ¿no? Y entonces como que estos son títulos que tienen mucho enfoque en cuanto a competencia, en cuanto a un rango, como medirte con otras personas y tienden a ser muy... tienen mucho skill, pues, o sea, hay como mucho... Pues no quiero decir talento, porque no es talento, más bien es como, o sea, hay mucha práctica y con esa práctica te vas haciendo bueno y es como interesante, por eso me gusta. Ok, muchas gracias. Y bueno, ¿desde cuándo te consideras parte de esta comunidad? Pues yo empecé jugando desde súper chiquito y pues obvio jugaba juegos más tranquilos, no sé, o sea, me compraron un Wii cuando tenía como 10 años, entonces jugaba mucho Mario Kart, y siempre como que me daba cuenta que me gustaba mucho más jugar juegos tipo de multijugador más que de una sola persona. No es que no me gusten jugar los juegos de una sola persona, pero sí, definitivamente me gustan muchísimo más los multijugador y fue hasta como que tenía yo como unos 13, 14 años, que sí, como 14, que me compré un Play 4 y empecé a jugar Call of Duty y así como que me empecé a dar cuenta que me empezaron a gustar más ese tipo de títulos hasta que ya llegó un punto en el que de plano vendí mi Play porque me daba cuenta que las competencias como buenas o como que los juegos buenos para competir estaban en la computadora. Entonces vendí mi Play, me compré la compu y ya como que empecé a jugar juegos mucho más competitivos ahí. Empecé con Overwatch, empecé con Counter-Strike y con League of Legends. Muchas gracias. Y cuéntanos, ¿qué te hace sentir identificado con esta tribu? Pues
Me gusta mucho este sentido de competencia que existe, ¿no? Y a veces puede llegar a ser como un poco tóxico si está como mal, digamos, si se le da un mal enfoque. Pero por lo general, al menos yo decido jugar en servidores en los que la gente es como más alivianada y existe un sentido de competencia muy padre. O sea, si alguien juega muy bien, le dices, oye, la neta te estás rifando. O si alguien juega muy mal, nada más le echas ahí un, bro, desinstala y ya, ¿no? Pero no le tiras mucho, pues, ¿no? O sea, digamos que me gusta mucho ese compañerismo que puede llegar a haber en un equipo si hay buena comunicación y así. Me gusta mucho eso. Bueno, y Oscar, ¿te sientes comprendido o estigmatizado por quienes no son gamers? A veces siento que es más como estigmatizado, pero definitivamente como han pasado los años, o sea, porque siento que yo viví justo este shift entre los videojuegos son para ñoños y los videojuegos son algo real, ¿no? Justo o sea, cuando yo empecé pues sí, o sea, vivir esto fue cuando empezó a haber como torneos ampliamente conocidos y así con prize pools de que 10 millones de dólares, cosas así. Entonces muchas noticias, muchos como outlets de medios diciendo, oye, esto es algo que existe, es algo real y definitivamente no es como para tomárselo tan a la ligera como usualmente se toma, ¿no? Y entonces obviamente sigue habiendo gente que se lo sigue tomando así, y no me siento como incomprendido por estas personas, ni mucho menos, pero sí definitivamente a veces siento que como que no entienden del todo qué tanta profundidad hay en esto, y hay mucha gente que sí lo hace y cada vez es más, entonces eso me pone muy, muy feliz, muy alegre. Muchas gracias. Bueno, ¿y qué significa para ti el mundo del gaming más allá del entretenimiento? Para mí es un espacio bueno, ya había mencionado, es un espacio de compañerismo y, o sea, por ejemplo, en la pandemia, cuando mucha gente a lo mejor se sentía completamente disociada de la sociedad o como o sea, isolada, ¿se dice? ¿Aislada? Aislada, gracias. Se dice, o sea, se sentían aislados. Yo más que sentirme así en muchas ocasiones me sentía hasta como con muchísima libertad porque conocí mucha gente durante ese periodo, platicaba con mis amigos todo el tiempo porque estábamos jugando todo el tiempo. O sea, es un sentido de compañerismo, de convivencia muy diferente al cual a lo mejor mucha gente no está muy acostumbrado, pero una vez que formas parte de ello es muy bonito. Bueno, ¿qué valores crees vos que comparten la mayoría de los gamers? Considero que es mucho el tema de como comunicación asertiva, sobre todo en los juegos en los que yo juego, ¿no? Porque pues al final como son, le llaman como títulos de esports, es decir, que hay competencia en medio, ¿no? Hay un rango por el cual estás peleando, hay un objetivo. Entonces, toda esta gente que está sumergida en eso se enfocan en no solamente yo jugar bien, sino ayudarle a mi equipo a que jueguen bien. Entonces, hay mucha comunicación de por medio y eso personalmente me gusta mucho y siento que es algo que a mí me ha ayudado también bastante a poder comunicarme de una mejor manera en ese tipo de ambientes. Bueno, yo ya trabajo, ya tengo, digamos, una vida fuera de la escuela y fuera de los videojuegos, y definitivamente uso muchos de los skills que aprendí, sobre todo en comunicación asertiva, digamos, en momentos críticos. Me ayuda mucho como a pensar rápido, a poder tomar decisiones instantáneas y que son decisiones relativamente acertadas. Bueno, muchas gracias. Y bueno, pasando ahora a los hábitos y tu vida cotidiana, ¿cuánto tiempo dedicas al gaming y cómo lo integras a tu rutina diaria? Pues cambia mucho, ¿no? Cuando fue mi peak, cuando jugaba más y cuando definitivamente tenía como que más esperanza en algún momento pensé en llegar a como a lo mejor ser profesional en eso, porque sí llegó un momento en el que sí era muy bueno en algunos juegos. En esos momentos jugaba entre 4 y 6 horas al día
Dependiendo del día también, ¿no? A veces los fines de semana no jugaba porque, no sé, iba con mis abuelos o cosas así. Pero entre semana definitivamente en mi vida era completamente la escuela y regresando de la escuela a mi casa era jugar. Y sí, eran entre unas 4 y 6 horas al día. Hoy por hoy, pues juego, no sé, unos 2, 3 días a la semana y a lo mejor sigo jugando esa misma cantidad de tiempo. Tal vez, bueno, no es lo mismo. Juego menos. Juego entre tal vez 2 y 4 horas. Pero definitivamente es mucho menos veces a la semana. Entre 2 y 3 veces a la semana cuando mucho. Gracias. ¿Y consumes contenido gamer además de jugar como streams, torneos, videos? Sí, pues prácticamente todo el tiempo que hay torneos los estoy viendo. Bueno, los torneos de los juegos que sigo, que son prácticamente League of Legends, Counter-Strike y Valorant, son los juegos que más sigo ahorita. Y siempre que hay torneos importantes los veo. Y pues sí, principalmente es eso. Cuando era más chico consumía mucho gameplay y cosas así, pero la verdad es que eso ya no tanto. Cuéntanos, ¿inviertes dinero en juegos o plataformas? ¿Y cómo decides en qué gastar? Sí invierto dinero en juegos. A lo mejor, no sé, con mis amigos jugamos cosas nuevas todo el tiempo. Entonces, pues también como todos ya trabajamos, no es tanto problema de que es que no tengo dinero para comprar otro juego, ¿no? Entonces, pues a lo mejor, no sé, compro un juego de 200, 300 pesos al mes, a lo mejor, para andarlo jugando durante ese mes. Tal vez lo jugamos un poquito más. Y también gasto en lo que serían como las skins y así de algunos juegos. Y no, eso sí no es mensual, es más como cuando sale algún skin de algún personaje que yo juego o de algún arma que me gusta, lo que sea. Pues sí invierto en ello, pero pues no es tanto. O sea, a lo mejor serán como unos 300 o 400 pesos cada 2 meses o 3 meses. Bueno, y cuéntanos, ¿qué plataformas usas para convivir o comunicarte con otros gamers? La comunicación que tengo con mis amigos o con las personas con las que juego es a través de Discord. Y también utilizo las como mismas plataformas que da el juego. Hay un juego que se llama, bueno, que he estado jugando también últimamente, que se llama Marvel Rivals. En Marvel Rivals, la comunicación a través del voice chat es 100% a través del juego, pero sí, o sea, si estoy jugando con amigos o si estoy jugando como con algún grupo de personas que conocí, utilizo Discord. ¿Existe alguna dificultad que enfrentes como gamer joven hoy en día? Creo que una de las principales como problemáticas que enfrenté en su momento era más el tema como económico, ¿no? Porque, pues, al menos en el ambiente en el que yo me quería mover, que son títulos de esports, pues como es competitivo, cualquier ventaja es muy importante. Entonces, pues cuando estaba estudiando o cuando a lo mejor todavía no tenía un trabajo estable, eso, o sea, era un impedimento que a lo mejor yo no podía tener la mejor computadora o no podía tener los mejores periféricos porque, pues al final, quieras que no, esas cosas te dan una ventaja sustancial sobre los otros jugadores. Entonces, pues sí, o sea, digamos que esa es una de las desventajas o dificultades que en algún momento llegué a presentar, pero hoy en día considero que no hay muchas dificultades. Más que el tiempo, ¿no? Porque pues ya trabajo y tengo novia y así, entonces cada vez tengo menos tiempo para jugar. No es que sea algo malo, pero sí definitivamente es, al menos como que intento que esos momentos sean más valiosos y eso también lo hace mejor. ¿Y has sentido presión, agotamiento o aislamiento por pasar mucho tiempo en línea? Sí, agotamiento sí, cañón. Sobre todo durante pandemia, que eran periodos de, en serio, todo el día estar conectado, ¿no? O sea, como yo estaba en la universidad, pues me despertaba a las 7 de la mañana, me metía a mi clase y terminando la clase a las 10 de la mañana, me ponía con mis amigos a jugar todo el día, ¿no? Y, o sea, y en serio era todo el día hasta las 9, 10 de la noche que nos íbamos todos a dormir. Bueno, entre que hacíamos tareas y así, pero pues era todo el día estar conectado. Entonces también pues existe hasta cierto punto como fatiga visual o llega a haber como también fatiga mental, ¿no? O sea, de todo el tiempo estás pensando y sobre todo en juegos competitivos estás tomando muchas decisiones
llega a haber pues roces, te llegas a enojar porque pues al fin y al cabo estás compitiendo por algo, ¿no? Entonces, pues sí llega a haber o sea, es algo muy emocional, ¿sabes? Cuando estás jugando y quieres lograr algo, pues al final realmente estás todo tu cabeza, todo tu pensamiento está en el juego y pues no sé, a lo mejor te mata muchas veces o estás jugando muy mal, es frustrante. Es frustrante y pues sí llega como a pegar en el ánimo. Bueno, y como una mirada más hacia el futuro, ¿crees que el gaming puede convertirse en una herramienta para el cambio social? Considero, mira, hay un fenómeno muy padre ahorita que están saliendo muchos juegos que son cooperativos para dos personas. Y son padrísimos porque, por ejemplo, hay uno que se llama It Takes Two. Es un juego que hicieron para parejas. Y de hecho, o sea, lo que dicen, o sea, las personas que lo crearon lo hicieron con un grupo de personas, o sea, de profesionales en el tema de como parejas y terapia de parejas. Y estas personas dicen que jugar ese juego es el equivalente como a 60 horas de terapia de pareja. Entonces, o sea, es una cosa brutal y es un juego muy padre que es solamente para dos personas. Entonces siento que como que en este tipo de situaciones puede haber muchas ventajas como para ese tipo de cosas, ¿no? Igual hay empresas que utilizan ciertos simuladores que se podrían considerar hasta cierto punto videojuegos como para entrenamientos y cosas así. También hay un caso muy padre en los 2010 McDonald's hizo un juego de Nintendo 10 para entrenar a sus personas, bueno, a su personal japonés. Entonces cuando contrataban a alguien en McDonald's en Japón, les regalaban un 10 y traía un jueguito para su entrenamiento de McDonald's. Entonces, o sea, como que siento que ese tipo de cosas son herramientas muy padres que los videojuegos y sobre todo la tecnología ha hecho posible. Y bueno, última pregunta, ¿qué iniciativas o proyectos te gustaría ver nacer para mejorar la experiencia gamer? En algunos países que han tenido los videojuegos como más arraigados y más, digamos, presentes durante más tiempo, hay incluso programas sociales y como que existe este apoyo de la sociedad para los, no sé, personas, o sea, jugadores profesionales y así, ¿no? Ejemplo que se me viene rápido a la cabeza, Corea del Sur. Corea del Sur fue uno de los pioneros en los esports. Entonces, los más grandes títulos de esports de toda la historia, los mejores jugadores en 9 de cada 10 casos van a ser coreanos, ¿no? Entonces, es porque esto ya existe, o sea, ya existe una cultura de apoyo para estas personas, ¿no? Entonces, siento que eventualmente vendrá hacia más países y definitivamente en México es algo que no existe, ¿no? O sea, todavía a lo mejor si en la escuela dices, ay, pues quiero en algún momento ser jugador profesional, o quiero competir o así, tal vez hasta te van a ver feo, ¿no? Entonces, siento que eso sería como algo que a mí me haría muy feliz que existiera. Bueno, creo que esta plática fue muy enriquecedora. Entendimos un poco más sobre el mundo del gaming. ¿Y algún comentario final, Andy? Pues nada, muchísimas gracias a los oyentes por escucharnos. Si les gustó un poco este episodio, pues compártenlos y síganos para más exploraciones acerca de las tribus que moldean el presente. Hasta la próxima. Muchas gracias.